Bienvenidos a la clase Crece, aquí en Vida City Church. Bienvenidos a la clase Crece, aquí en Vida City Church. Dios te bendiga, mi hermano, hermana, tú que eres miembro de Vida City Church. Bienvenido, iglesia de Vida City Church. Te damos la bienvenida en este día. Gracias por estar sintonizando, y también a ti, amigo, que nos sintonizas, que todavía no eres parte de nuestra iglesia, pero estamos ansiosos, anhelando y pidiéndole a Dios que tú seas parte de nuestra iglesia, Vida City Church. Te doy la bienvenida, le doy gracias a Dios también por el tiempo que Dios me ha permitido para poder compartir contigo en este día. Gracias le doy a Dios por este privilegio, porque verdaderamente es un gran privilegio. Pero no sin antes también quiero dar un breve anuncio, pero antes de dar ese anuncio, yo quiero felicitar grandemente a mi hermano Eleazar, que ha hecho un gran trabajo, está haciendo un gran trabajo. Estoy sorprendido de toda estas presentaciones que él está haciendo un doble esfuerzo, un gran esfuerzo que yo sé que Dios está mirando, ¿verdad? Desde lejos, en cualquier momento, yo sé que está mirando su corazón y está viendo con qué amor lo está haciendo. Gracias, siervo Eleazar, verdaderamente te felicito. Y la verdad es que yo estoy muy emocionado pues, de estar en este nuevo escenario, ¿verdad?, que Dios nos ha permitido. Por otra parte también, quiero darte un anuncio breve. Como vocero del Departamento de Educación Cristiana de esta iglesia, quiero decirte que nosotros ya comenzamos clases para hacerte miembro de nuestra iglesia por medio virtualmente. Nosotros ya comenzamos las clases de nuevos comienzos, y hoy en esta semana, el día viernes, van a comenzar las clases de nuevos miembros. Para proceder a esta clase, es necesario que tú ya hayas cursado la clase de nuevos comienzos. Pero al final de esta reflexión, yo te voy a hacer llegar el número, el correo, para que mandes tú un mensaje por Instagram o por Facebook, para que tú te puedas registrar, puedas mandar un mensaje a nombre del hermano Julio Santos. Así vamos a tener una referencia para ti y poder tomarte los datos y hacer todas las gestiones que es necesario para que tú puedas estar en coordinación con nosotros y puedas tomar estas clases de nuevos comienzos. Nuevamente te doy la bienvenida. Estamos contentos, ansiosos de poder compartir una breve enseñanza que Dios ha puesto en mi corazón en virtud, ¿verdad?, de esa relación que Dios tiene con nuestros pastores. Ellos quieren que la iglesia sea bien pastoreada y bien alimentada también. Así que quiero compartir, sin más preámbulo, el texto principal que he elegido, y se trata de Mateo 28, versículos 19 y 20. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Posiblemente tú lo tengas ya viéndolo en la pantalla, y déjame decirte que estoy bien sorprendido, la verdad, emocionado también, porque la tecnología, la inteligencia, cómo Dios nos está ayudando. Dios está trabajando mucho en esta tecnología para que tú puedas tener este acceso a estas clases y puedas ser unas clases de mucha importancia para ti y de mucho interés, que en tu corazón se despierte eso. Primero Dios. Dice la palabra de Dios de esta manera: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros
todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a cerrar nuestros ojos por un momento para poder poner en las manos de Dios esta reflexión. Padre, yo te doy gracias, Señor, por este privilegio. Te doy gracias, mi Dios, porque a ti te ha placido, Señor, que empecemos, Señor, en este mes la importancia del discipulado, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo te pido, Señor, que bendiga, Señor, a todos mis hermanos que están en sintonía o que se están sintonizando, y aquellos también que se van a incorporar, que se van a sintonizar, Señor, a la página de nuestra iglesia Vida City Church, Señor. Te damos gracias, Señor, y te pedimos por nuestros pastores también, que tú los bendigas y los fortalezcas, Señor, a su familia, a sus hijos, Señor, a Eleazar, Señor, que sigas dándole sabiduría e inteligencia, Señor, para poder hacer todo este trabajo maravilloso, Señor, del cual, Señor, nos admiramos y nos sorprendemos, Señor, y del cual también estamos muy emocionados para ser parte de este proyecto, Señor. Gracias, Padre, te damos gracias, te pedimos que seas tú obrando en nuestra mente, en nuestro corazón, y también en cada uno de aquellos hermanos que hoy han tenido para bien sintonizarse, Señor, para poder conocer un poquito más, Señor bendito, de tu palabra, poder conocer un poco más, Señor, y que se despierte, Señor, en su corazón esa pasión, Señor, para abrazar tus escrituras, para abrazar, Señor, tu palabra, Señor, y poder mantener siempre esa relación contigo, Señor. Esta enseñanza, Señor, te la ponemos en tus manos, y que seas tú obrando en ese nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, por estar nuevamente. Yo le he dado un tema a esta enseñanza: la importancia del discipulado. La importancia del discipulado, porque la importancia del discipulado es muy importante, el discipulado en nuestra iglesia, y esto es parte del interés de nuestros pastores, que ellos desean que el discipulado de nuestra iglesia, que no importa que nosotros estemos en estas circunstancias, en esta pandemia, en medio de esta pandemia, no importa, pero ellos están tratando de anhelar de que la iglesia sea discipulada, ¿verdad?, de la manera en que Dios nos permita hacerlo. Y a manera de introducción quiero decirte ¿qué es el discipulado? Para comenzar quiero hacer esta pregunta: ¿qué es el discipulado? Y para responder eso, primero vamos a ir ¿qué es un discípulo? Según el diccionario secular, un discípulo es toda persona que recibe una enseñanza de un maestro, de una escuela. Es toda aquella persona que sigue el pensamiento de un maestro o una escuela. Según el discípulo, según la educación teológica o el estudio teológico, es un seguidor de Jesucristo. Nosotros lo podemos ver en el Nuevo Testamento, en el comienzo, cuando los 12 discípulos que fueron, parte de ese discipulado que nuestro Señor Jesucristo inició. El término discípulo proviene de una raíz latina que significa aprendiz. Aprendiz es el término griego, lo que significa en el término griego. Y precisamente pues el estudiante, el discípulo, va aprendiendo. El aprendiz es un aprendiz de las cosas que va oyendo y de las cosas que va conociendo. Entonces podemos deducir y concluir que el discipulado es precisamente esa escuela donde se estudia, donde se conoce, donde se aprende que el discípulo de su maestro, y en este caso nosotros como creyentes debemos de considerar como el maestro por excelencia a nuestro Señor Jesucristo. La escuela del discipulado es muy amplia. No solamente es la iglesia, la casa, la vida donde nosotros circundamos, el trabajo, etc. Hay muchas formas en las que nosotros podemos desarrollar ese discipulado. Ahora, hay una cuestión también que nosotros podemos hablar, de decir que ¿quién inició el discipulado? Y yo le tengo esta noticia, que el discipulado lo inició, fíjese lo que dijo este profeta, Juan el Bautista, dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Ya lo había profetizado el profeta Isaías. Y el Juan el Bautista, un profeta en el que
Él empezó ese ministerio del discipulado. Imagínese usted qué sorpresa nosotros podemos al empezar a analizar y a detenernos, que quién empezó el discipulado. Y maravilloso porque Él empezó a predicar la palabra, empezó a decir arrepiéntanse, ¿verdad? Convertidos y arrepentidos. Fueron las palabras que están escritas en la misma palabra del Señor. Y Él también bautizaba y tuvo la oportunidad y la bendición de poder bautizar a nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilla, qué oportunidad, qué privilegio más grande que tuvo Juan el Bautista de bautizar a nuestro Señor Jesucristo. Y este ministerio del discipulado, por supuesto, lo lleva en continuación nuestro Señor Jesucristo como el maestro por excelencia. Él como maestro, si usted ya leyó el Nuevo Testamento, si no lo ha leído, cuando lo empiece a leer se va a dar cuenta de todas las formas en que Él respondía preguntas, donde Él andaba caminando, donde Él andaba haciendo obra de evangelismo, su ministerio, todo ese era un discipulado, el que estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo. Y dentro de ese mismo discipulado, por supuesto de que había el llamamiento de sus discípulos. Y algo que me llevó de sorpresa a mí ver al analizar esto, que en Juan, en el capítulo 1, el Evangelio de San Juan, capítulo 1, veo que fíjense que algo que posiblemente tal vez usted ya lo sabe, y algo que me sorprendió grandemente porque Él llama a 2 discípulos, y yo nomás lo quiero citar esto como algo novedoso que yo pude descubrir cuando estaba estudiando este tema, que en Juan 1, capítulo 1, versículo 35 dice: el día siguiente otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Fíjense, eran discípulos de Juan. Juan, como dije, ya había comenzado ese discipulado, ya había iniciado ese discipulado. Pero nuestro Señor Jesucristo continuó, y estos ya los había bautizado el profeta Juan el Bautista. Cosa que muy bonita, porque y una de las cosas que cuando yo estaba estudiando esto, yo me recuerdo que en una oportunidad, cuando todavía no estaba esta situación de la pandemia, nuestro pastor había establecido en el Departamento de Educación Cristiana de que no se iba a hacer ningún miembro mientras no sea bautizado. Yo hoy puedo decirte de que el Señor te puede estar confirmando esa decisión de tomar ese paso a tu vida, porque es necesario que para ser discipulado dentro de una iglesia, ser discipulado por el Señor Jesucristo, es necesario que tú dejes ese paso del bautismo, porque con el bautismo se encierran muchas situaciones de la vieja naturaleza, del hombre viejo que ya no va a operar en la vida nueva, en la vida en Cristo Jesús. Así que yo hoy te invito para que tú pienses que para parte del discipulado es el bautismo. Parte del discipulado es que tomes esa decisión de arrepentimiento y dejar esa vida vieja que ya no agrada al Señor. En el discipulado de Jesús, en el discipulado que emprendía nuestro Señor Jesucristo, era un discipulado en donde Él andaba ya a sus discípulos, y algunos posiblemente ya eran algunos sugieres, eran servidores de Él mismo que estaban siendo ya entrenados, discipulados, ¿verdad? Y dentro de este mismo discipulado nosotros podemos hablar de que Él sana y hace unas muestras de sanidad para poder demostrar a la gente que Él era un Dios poderoso.
que Él había venido para poder redimir al hombre, para poder decirle a la gente, saben que yo soy el Dios Todopoderoso. ¿Ah? En Juan 14:12 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Esas son palabras de Él, son palabras en las que Él ha dejado establecido de que mayores cosas podemos hacer cuando nosotros aún estamos en el proceso de discipulado, porque Dios nos da nuestra fe a cada uno y Dios va viendo de qué manera que en ese discipulado podamos nosotros descubrir también talentos, también dones y capacidades extraordinarias que Dios ha puesto en nosotros. Además, Jesús, aquí con la presentación que estoy haciendo, es para que veas también que Él sacaba demonios. Dice en Marcos 16:17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Allí podemos nosotros ver que uno de los requisitos indispensables del discipulado, del discípulo, es creer en Él. Cuando nosotros creemos en Él, podemos realizar las cosas que Él dice, porque todo basa en la fe, en el creer en Él. Ese es el punto crucial, ese es el principio fundamental, creer en nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros creemos en Él, podemos llegar a desarrollar, podemos llegar a realizar todas las cosas que Él ha dicho que nosotros podemos hacer. Si Él dice que nosotros las podemos hacer, pues estamos en la capacidad de poder hacerlo, si seguimos los seguimientos y si seguimos una vida discipulada, como Dios quiere que nosotros lo hagamos. Formó en el proceso de discipulado, nuestro Señor Jesucristo formó a los 12 apóstoles también. Fíjense, algo bonito e interesante que me hizo investigar. Apóstol, que significa derivación de la palabra griega de apóstolos, uno que es enviado. El apóstol es igual a enviado, como un mensajero, como un misionero. Y 12, fíjense bien, este número me dio curiosidad también. Yo quiero compartirlo con lo que yo investigué para podérselo compartir a usted. Que Dios en el discipulado es algo perfecto. Dios siempre está en el control de la situación. Dice que este número, el 12, ¿verdad? Por la formación de los 12 apóstoles, este número es usado 187 veces en la Biblia, 22 de ellas en el libro de Apocalipsis. 12 indica la perfección de gobierno, el servicio, la potestad y la protección, una característica de un sistema perfecto de gobierno. Interesante para que nosotros podamos ser sorprendidos de que todo ese proceso de discipulado, todo ese proceso que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo, fue precisamente con otros propósitos grandes, que aquí vamos a ir viéndolos. Dice la gran comisión, id y hacer discípulos. Él dijo, ese es un mandato que Dios nos estableció, ir por todo el mundo a hacer discípulos. Entonces, por eso hoy, en este día, yo estoy enfocándome por la importancia del discipulado, por la importancia que es necesario que la iglesia sea discipulada. La iglesia Vida City Church, la iglesia de Jesucristo, que sea discipulada. Todos aquellos que quieren ser parte de la iglesia de Jesucristo, debe de buscar el discipulado, de ser parte de ese discipulado, para poder, yo ya le voy a decir por qué. Hay dos razones y que las voy a ir conociendo algo rápido, se las voy a ir mencionando. Hay dos razones para el discipulado. ¿Por qué el discipulado? El número uno, hay un plan divino. ¿Verdad? Una primera razón es el plan divino. Los tiempos de Dios y su plan divino. Ese es el número uno. Y el número dos es un mandato divino. Esas son las dos razones.
que atañen a lo que es la importancia del discipulado, el porqué del discipulado. El discipulado está en el plan de Dios. En la razón número 1, que es el discipulado, está en el plan de Dios. Así como Dios creó los cielos y la tierra, así Dios creó el matrimonio, hombre y mujer, es parte del plan de Dios. Así Dios creó la familia, José, María y Jesús formaron una familia. Dios planeó los ministerios que están vigentes hoy. Dios planeó la redención del hombre para que el hombre no muriera, mandó a su Hijo único para que todo aquel vea que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios planeó el discipulado. Dios planeó el discipulado para el servicio de Él y la adoración de Él. En el discipulado, en la otra razón, la segunda razón de por qué el discipulado es porque hay un mandato divino. Hay un mandato divino que viene, esa orden. Usted puede preguntar, ¿y esa orden quién la da? Pues tengo noticias. Nuestro Señor Jesucristo, como comandante en jefe del ejército de Jehová, Rey de reyes y Señor de señores, es quien da la orden. Por eso dijo, por tanto, id por todo el mundo haciendo discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es una orden que dio nuestro Señor Jesucristo, es un mandato divino, un mandato que viene de Él. Usted puede decir, mire, ¿para quiénes ese es el mandato? Para todos los ministerios. Para todos los ministerios ese es el mandato. Para todos los ministerios que están vigentes también. Y sobre todo también para el pastor, para los pastores. Hay un mandato, hay una responsabilidad para los pastores. Por eso es de que la iglesia debe de estar orando y pidiendo por ellos para que Dios les dé sabiduría y pueda dar las directrices y pueda que ellos puedan estar con su liderazgo, con los siervos que apoyan su ministerio, estar en la comunicación para que porque hay mucha necesidad, hermanos. Uno no sabe cómo es el crecimiento de las personas. Los pastores necesitan saber, entender, conocer cuál es el proceso del discipulado, cómo están los niños, porque así como en la vida secular hay niños, jóvenes, adultos y ancianos, también así hay en la vida espiritual. Hay niños, jóvenes, adultos y ancianos en la vida espiritual. Y es necesario que los pastores, juntamente con los servidores, puedan también estar cerca. ¿Por qué? Porque los servidores, los líderes, si se les quiere llamar así también, que ellos puedan conocer cómo anda la grey, cómo anda la iglesia. Entonces, al poder tener ese conocimiento, nosotros podemos realizar juntas, podemos realizar informaciones que son importantes para que nuestros pastores puedan ellos estar en esa comunión y esa comunión con Dios y con la iglesia, con el liderazgo, y poder pedir un enfoque, una dirección de parte de Dios para que esta iglesia vaya creciendo, una iglesia saludable. Por otra parte, también hay una responsabilidad como sacerdote de nuestro matrimonio, como sacerdote de nuestro hogar, de nuestra familia, como hombres, como creyentes. Nosotros tenemos esa responsabilidad de educar y discipular a nuestros hijos, de saberles llevar por el camino que Dios quiere que nosotros podamos encaminarlos, ¿verdad? Que es a la salvación, a lo que Dios quiere. Hay dos propósitos también, del discipulado. Así como hay dos razones por las cuales existe el discipulado, también hay dos propósitos del discipulado. Y número 1, el primer propósito es nacer, crecer, madurar y multiplicar. Número 2, el propósito segundo es servir y adorar a Dios. En el primer propósito se trata de un nacimiento espiritual. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto tiene que ver parte del discipulado. No voy a hablar de tantos detalles específicos que tienen que ver cada uno,
porque en el transcurso de los otros martes que vienen, de este tiempo que viene, enseguida se va a hablar de todo lo que es el discipulado del discípulo, qué cualidades o requisitos para ser discípulo, o de todas las circunstancias en que se puede encontrar el discípulo y poder conocer más de él. Pero uno de los primeros pasos que el discípulo debe tener es un encuentro personal con Dios, que ahí en ese encuentro personal con Dios surge el nacimiento espiritual, donde surge verdaderamente un arrepentimiento de la vieja naturaleza, un arrepentimiento de las cosas que ya el creyente ya no debe de practicar. Segundo, siempre en el primer propósito, aparte de nacer espiritualmente, hay que crecer espiritualmente. Por lo cual dice en Colosenses: nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Colosenses 1:9. La madurez espiritual. Hay que nacer, crecer y hay que adquirir madurez espiritual para ser, dice, a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Cuando usted ya está en el grado de madurez, también va entendiendo y conociendo lo que le agrada a Dios, que es ser santo, que es buscando siempre la santidad y ir buscando y aplicando la justicia que Dios demanda. Y el último punto del primer propósito es la multiplicación espiritual. Así como nosotros nacimos, alguien se esforzó para que nosotros se sembrara en la semilla de la palabra de Dios y nosotros creciéramos y maduráramos. Así llegamos también nosotros a poder y a tener esa responsabilidad de poder compartir las buenas nuevas a todos aquellos que nosotros conocemos y que ellos no conocen al Señor. El segundo propósito del discipulado, que son 2 puntos, es el servicio a Dios. Primero, el servicio a Dios. Es uno de los propósitos que Dios tiene mientras nosotros estamos en el proceso del discipulado. Es servicio a Dios. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo con el Señor no es en vano, nunca es en vano. Yo lo tengo comprobado, que no es en vano el servicio al Señor. Todo el Señor paga bien, el Señor le bendice a uno. Cuando uno le sirve de corazón, cuando uno está entregado al servicio del Señor. Así que yo le animo para que usted, si no ha tomado decisiones de servir, lo haga en este tiempo, no importa. Pida hablar con líderes de la iglesia para saber cómo usted puede servir también. El segundo punto del segundo propósito del discipulado es la adoración a Dios. Dice en Juan 4, 23, 24, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Hermanos, yo quiero decirte de que la adoración es algo no solamente llevar a cantarle cantos al Señor y estar en una plena meditación de un canto, sino que la adoración va más allá. La adoración a Dios lleva dentro de sí, dentro de ese término, dentro de esa definición de la adoración, va el hecho de que tú vivas una vida agradable a Dios. Tú puedes adorar a Dios caminando los días de tu vida, adorando a Dios, porque tú puedes testificar de las grandezas que Dios hace en tu vida. Tú vas a testificar con tu conducta, tú vas a testificar y vas a dar gloria a Dios con la forma en que Dios ha trabajado en tu vida. De esa forma también se adora a Dios, cuando uno es obediente, cuando uno le sirve a Dios, cuando uno hace actos que realmente le agradan a Dios, de acuerdo a su palabra. Yo sé que el tiempo me ha avanzado y ya estoy por casi concluir. Y más bien quiero concluir con esto, de decirte que ¿quieres ser tú un discípulo?
¿Quieres ser un discípulo? Yo te invito a que tú hoy pienses tomar ese paso. ¿Quieres ser parte de este discipulado? Hoy, como a partir de hoy, de este martes, vamos a empezar a estar dando enseñanzas y reflexiones sobre el discipulado, sobre este tema tan maravilloso y bueno. Dios quiere hallarnos así. Quiere que nosotros, en medio de tanta dificultad, en medio de esta pandemia, en medio de problemas, nosotros seamos discipulados. Y nosotros debemos de ser parte de ese discipulado. Yo te invito a ti a que seas parte de él. Pero finalmente, yo quiero decirte también algo, que si tú quieres ser un discípulo de nuestro Señor Jesucristo y tú no has recibido a nuestro Señor Jesucristo, déjame decirte que hoy es el momento. Hoy se abre una puerta al cielo. Hoy se abre una puerta al cielo cuando tú verdaderamente confiesas a nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarte a hacer esta oración y después yo te voy a dejar con la información de la iglesia para que tú nos puedas visitar al autoservicio que tenemos todos los domingos, que también a esta enseñanza virtual. Y muy pronto, con la autorización de Dios y de nuestros pastores, posiblemente tengamos una apertura de la iglesia, pero eso se te va a avisar, se te va a informar. Pero sí, yo quiero hacer una oración por ti. Cierra tus ojos y vas a repetir después de mí. Señor Jesús, perdona mis pecados, te pido perdón, te pido que me limpies de toda maldad y de todo pecado. Te recibo como mi Señor y suficiente Salvador. Te pido que entres en mí. Espíritu Santo, entra a mi corazón, limpia mi corazón, renuévame y ayúdame a seguirte, a seguir tus pasos como un discípulo obediente. Padre, te doy gracias y te lo pido en el nombre de Jesús. Regístrame en el libro de la vida, bórrame del libro de la muerte. Te lo pido en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, si tú hiciste esta oración, aquí tienes esta información que tú puedes ver en pantalla. Damos gracias a Dios por estoy muy emocionado porque está esta bendición de la tecnología. Y hoy tú puedes mandar un mensaje a esa dirección para que tú puedas hacernos llegar tu inquietud, tu comentario y sobre todo el anhelo de querer ser parte de nuestra iglesia, y con mucho gusto vamos a atenderte tus mensajes. Que Dios te bendiga y que sigas sintonizando cada martes a las 7:30 estas enseñanzas. Dios te bendiga, mi hermano. Bienvenidos a la clase Crece, aquí en Vida City Church.